aquí compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor. Y vamos con este mensaje. Quiero que vayas buscando Juan 14:6 y así entramos en lo que el Señor tiene para ti hoy esta mañana. Este mensaje lo he titulado Batalla por la Fe. Y es que nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de crecer en nuestra fe, de madurar en nuestra fe, y tenemos la responsabilidad de hacer que el reino de Dios avance aquí en la tierra, porque finalmente la iglesia está compuesta de seres que somos imperfectos todos, pero todos tenemos que seguir a Jesús, que es quien nos va guiando, nos va dirigiendo de la mano del Espíritu Santo. Y hace un rato que estábamos haciendo el estudio surgían muchas preguntas, y la verdad que me complace ver cómo el Espíritu Santo crea esa unión dentro de la iglesia, porque se van resolviendo diferentes dudas. Y veíamos, bueno, ¿y qué hacemos frente a una situación o frente a otra? ¿Cómo tiene que actuar el cristiano? Y la verdad es que nosotros, si no crecemos en la fe, difícilmente vamos a poder resolver cualquier situación, ni dentro ni fuera de la iglesia, porque la fe es la base, es el sustento del cristiano, y la unión de todos es lo que hace que una iglesia sea sólida y que una iglesia pueda crecer y pueda avanzar. Preguntaban si eso era una tarea conjunta o si era una tarea individual, y lógicamente cada uno tiene que crecer en su relación con Dios, tiene que ser algo personal, pero tu crecimiento afecta de manera positiva o negativa a la iglesia. Y cuando todos estamos bajo una misma guía, bajo un mismo espíritu, cuando todos crecemos a la vez, la iglesia florece, porque eso es una promesa del Señor, que Él va a estar con nosotros siempre. Entonces, este versículo resume básicamente lo que es el eje del cristianismo, lo que es uno de los pilares de la fe cristiana. Y dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Y quiero que notes cómo este versículo hace al cristianismo algo exclusivo y zanja la polémica que hay entre otras religiones, porque el que está hablando, que es Jesús, dice yo soy el camino. Él no dice yo soy un camino, soy uno de los caminos, o hay varios caminos y puedes tomar este. Está diciendo soy el camino. Y es que Jesús, cuando se dirige al pueblo judío, aquí trata tres cosas que a ellos les apasionan, y es el camino, la verdad y la vida. Hay que ver todo en un contexto. Para ellos esto viene de muy atrás, porque no sé si has visto algún salmo donde David dice guíame en tus caminos, es decir, es algo que para ellos era un tema conocido. Entonces, afirmar esto en esta época para Jesús podía ser algo peligroso, porque Él estaba diciendo esto es algo exclusivo, yo soy la vida, yo soy el único camino para llegar al Padre. Y el cristianismo, desde luego, es algo inclusivo, es decir, toda persona puede llegar a los pies de Jesús, da igual su situación, da igual el estado en el que tú te encuentres y llegues a los pies de Dios. Todos venimos con problemas, con aflicciones, todos tenemos en algún momento desánimo, tenemos cicatrices, no importa quién seas para llegar a los pies de Jesús, pero sin embargo es exclusivo en los asuntos de fe y doctrina. Es decir, yo quiero que veas cómo Jesús con estas palabras se estaba arriesgando, estaba corriendo peligro por lo que Él estaba diciendo, que Él era el camino para llegar al Padre. Nosotros lo vemos hoy en día. No sé si has escuchado tal vez que hay mucha gente que dice todos los caminos son válidos para llegar a Dios, da igual el que yo tome. Si, no sé, si a mí me gusta, por ejemplo, tener un altar en la entrada de mi casa, no sé, con alguna estatua de algo, da igual. ¿Qué es lo importante para la sociedad hoy en día? Que tú seas bueno. ¿Ya? La gente dice, mira, si yo soy bueno, entonces puedo llegar a los pies de Dios. Da igual el camino
que yo tome. Pero es que la gente ve eso desde su propia perspectiva. Cada quien examina a su juicio lo que son sus actos y cada quien desde su propia justicia determina si es apto para llegar a Dios o no. Pero esto es un error. Esto no es válido porque Jesús está diciendo, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, nosotros tenemos la misión, la Iglesia tiene la misión de vivir bajo la verdad, de que su vida se rija por la verdad, y de esta manera la Iglesia y los que conformamos la Iglesia vamos a seguir las pisadas de Cristo, vamos a estar en los caminos de Jesús. Y realmente esto es irritante para muchos fuera. No sé si has tenido alguna conversación con alguien y tú le dices esto, pues a la gente no le gusta, para ellos eso es ofensivo. Las personas creen que la espiritualidad se tiene que vivir de la forma que mejor se acomode a la situación de cada uno. Para unos puede ser, no sé, la meditación trascendental, el yoga, para otros puede ser, no sé, les gusta la adivinación. Hay muchísimas cosas que hay ahora hoy en día que la gente lo que busca es una satisfacción. Y esta es la diferencia entre todos los caminos que hay y el cristianismo. Y es que el resto busca satisfacer a la persona. ¿Cómo yo me siento bien? ¿De qué manera puedo tener paz? Pero la cuestión no es cómo tú te sientes bien, sino que tú debes morir a lo que a ti te gusta para seguir los pasos de Cristo. Y ahí está la diferencia. El hombre de hoy no cree que la fe cristiana pueda ser el único camino. Y este es uno de los grandes problemas que tiene hoy la Iglesia, el posmodernismo. Porque no hay verdad absoluta, no existe la verdad. Porque hoy todo es relativo. Es decir, lo que tú piensas, yo debería respetarlo y tu opinión es tan válida como la mía. Entonces, tu forma de ver la vida, tu forma de ver el matrimonio, tus relaciones, tus hijos, tu trabajo, eso es algo que determinas tú, y si tú lo ves bien, está bien. Y también tú debes respetar mi posición. Y eso es una mentira, y eso es algo muy peligroso que se ha ido introduciendo poco a poco en la Iglesia. Porque la realidad es que la verdad es solo una. Una cosa no puede ser verdad y puede ser errada al mismo tiempo. Eso es ilógico, no existe. O es cierto o es falso. Sin embargo, fíjate cómo dentro de la falsedad cabe la verdad, pero dentro de la verdad no cabe la falsedad. Por ponerte un ejemplo, hay muchas personas dentro de otras religiones, el hinduismo, tienen más de 300 millones de dioses. Son el 16 a 17% de la población del mundo que practican esta religión, alrededor de 1.500 millones de personas. Todo lo que es el sur de Asia, India, Nepal. Entonces, dentro de su religión y dentro de sus dioses, hay sectores donde aceptan a Jesús como un Dios también. Pero ¿tú crees que eso es válido? Entonces, dentro de esa falsedad, da cabida a la verdad, pero la verdad no da espacio para el error. Por eso Jesús es el único camino posible que hay. Entonces, lo más importante para el cristiano en la batalla de su fe es la verdad. De ahí es de donde tú tienes que aferrarte, de la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Es decir, que esa es tu principal arma, ese es tu sustento, tu base, tu columna para luchar contra las cosas que vienen de fuera de la Iglesia y con lo que está afuera. Porque lógicamente no vivimos en una burbuja. Todos tenemos compañeros en el trabajo, familiares que no son cristianos, amigos que apreciamos mucho pero que no son cristianos. Pero nosotros al final resultamos siendo como una esponja. ¿Has escuchado alguna vez que dicen que los niños son como una esponja y aprenden de sus padres, de las conductas, de lo que ellos ven? Entonces, tu fe es de alguna manera lo que hace que los poros de la esponja se cierren, porque vas a tener una base firme y sólida, y cuando vengan esos engaños, porque Satanás es seductor y te muestra las cosas de una forma que parecen
buenas pero no lo son, entonces vas a estar bien cimentado, bien parado en lo que es la Escritura. Pero si tú no sabes de qué va la Biblia, si tú no ejercitas tu fe, la fe es como un músculo, se atrofia. ¿Has visto una persona que está muchas semanas postrada en una cama? Luego no se puede levantar, sus músculos están atrofiados. Lo mismo pasa con nuestro espíritu y con nuestra fe. Si tú no la ejercitas, se vuelve débil, se vuelve enclenque. Entonces todo lo que venga de fuera te va a afectar. Entonces, muchas veces perdemos la batalla porque no estamos preparados, ni siquiera identificamos qué es lo que viene. Y aquí en este aspecto yo me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema lo podemos abordar de dos formas: dentro y fuera de la iglesia, como parte de la congregación, y luego en el aspecto personal. Entonces, este mensaje seguramente vamos a abordar hoy solamente lo que es el tema del cristiano dentro y fuera de la iglesia. Y seguramente en 15 días veremos cómo puede batallar el cristiano a nivel interno, a nivel personal, utilizando su fe. Entonces el siguiente punto es qué le sucede a la iglesia. Y la cuestión es que hoy en día casi ningún cristiano, muy pocos líderes están dispuestos a luchar. Nadie quiere luchar. La gente quiere vivir de forma cómoda. A veces nos dejamos guiar por lo que dicta la cultura. A veces nos dejamos influenciar de mala manera por lo que es la cultura, por lo que está afuera. Y eso no es bueno, porque al final nosotros nos estamos desviando de la verdad. Recuerda que Jesús dice que Él es la verdad. No queremos hablar de batalla porque no nos interesa, porque batallar implica morir a mí mismo, a lo que a mí me gusta, a mis deseos, para seguir a Jesús. Entonces es incómodo. No son restricciones, es libertad, pero la tendencia carnal nuestra quiere ir siempre hacia lo que nos es más cómodo, a lo que nos gusta, y no a lo que Jesús demanda de nosotros. Jesús siempre tiene los brazos abiertos, da igual tu pasado o tu presente, siempre está dispuesto a perdonarte. ¿Cuál es el punto crítico aquí? Y es que en este punto tiene mucho que ver el arrepentimiento, el cambio de actitud. Porque tú puedes venir a la iglesia cada domingo y me parece muy bien. De hecho, esta sería la primera herramienta del cristiano para batallar por su fe. Venir a la iglesia, congregarse, aprender de las escrituras, de lo que le están enseñando. Pero también es importante que el cristiano tenga una actitud en la que él desee cambiar, porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero Cristo sí nos puede dar la fuerza para cambiar. Todos tenemos luchas, algunos tenemos problemas, no sé, con las relaciones, o tal vez con las emociones, o tal vez con alguna adicción, no lo sé. Esas cosas son entre tú y el Señor, pero por supuesto que Dios te puede ayudar a dejar eso atrás, pero tiene que haber un cambio. Si tú te fijas en los evangelios, hay algo que a mí me gusta mucho. Jesús no siempre fue amable con la gente, a veces fue radical, a veces fue directo, a veces llamó víboras a los que tenía que llamar víboras. Y tú dirás, bueno, fíjate que hay endemoniados, hay prostitutas, hay gente con toda clase de pecados que venía a Jesús, y Jesús era completamente misericordioso. Pero ¿con quién no era misericordioso Jesús? Con aquellos que tenían por delante la hipocresía, con aquellos que no tenían arrepentimiento, es decir, los fariseos, los saduceos, gente a la que le interesa más las formas que el fondo. Entonces, si tú tienes cualquier problema y vienes a Jesús arrepentido, Él te va a limpiar, Él te va a hacer una persona nueva. En este sentido, admiro yo que el pastorado es algo realmente complejo, porque un pastor tiene que ser delicado con su rebaño, tiene que ser misericordioso con su rebaño, tiene que estar atento a sus ovejas.
pero también tiene que exhortar a sus ovejas, también tiene que decirles cuando algo está mal y si hay algo que está afectando su vida. Principalmente hay que advertirlos de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, porque si no tenemos un buen cimiento, entonces eso va a venir en consecuencias negativas. Así que la enfermedad de la iglesia hoy en día podemos considerar que sería el pragmatismo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas iglesias quieren ahora lo que es práctico, lo que es fácil. No sé si has visto, pero hay iglesias donde evitan de alguna forma el conflicto porque no quieren que sus iglesias se vean vacías. Entonces, desde el púlpito, yo siempre lo he dicho, no es el lugar jamás para ridiculizar una situación, ni a un creyente, ni para exponer alguna situación de forma, digamos, directa, ni avergonzarlo delante de la gente. Eso está muy mal. Pero cuando se trata del pecado hay que llamarle por su nombre. Y entonces muchas iglesias evitan hoy en día tocar ciertos temas para no ofender a la gente. Entonces simplemente yo no hablo, por decirte algo, del adulterio, porque no sea que haya alguien que esté inmerso en ese pecado, se moleste y se vaya. Y no es así, porque Jesús lo que quiere es que tú des fruto. Y para eso es necesario muchas veces que Cristo nos pode y entonces nos quite las cosas que tenemos malas de nosotros para poder florecer. Y en una iglesia práctica podemos verla tanto desde dentro como desde fuera. Como te mencionaba, desde dentro lo que la gente quiere es no ofender a otros, entonces no hablan de lo que es malo, no hablan del pecado. Y si alguien te habla a ti del peligro, por ejemplo, de la impureza sexual, de la religiosidad, de la falta de perdón, de la soberbia, si tú te sientes confrontado con ello, siéntete alegre, porque al final el Espíritu Santo es el que te da esa convicción de que estás haciendo algo mal. No son las personas. No vayas a una iglesia por el pastor, o por la música que te gusta, o por los mensajes, o porque allí tienes amigos. Todo eso está muy bien, si somos una comunidad, nos amamos, nos ayudamos. Pero tú vienes a la casa de Dios, porque quieres que el Señor trabaje contigo, porque deseas que el Señor te transforme, te moldee, te cambie, te haga mejor esposo, te haga mejor hijo, mejor padre, mejor trabajador. Muchas cosas. Juan 15:2 dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que buscar, que el Señor nos ayude a dar fruto. Y ahora, visto desde fuera, ¿cómo vas tú tal vez a tener una conversación con otra persona si tu fe no es firme? ¿Cómo hablas, por ejemplo, con otras personas? Seguro que te ha pasado. Gente que está a favor del aborto, está a favor, no sé, del matrimonio homosexual, muchas cosas que suceden afuera, que siempre están observando al cristiano para saber nosotros qué opinamos. ¿Y sabes qué hace la sociedad muchas veces? Porque yo me he encontrado con personas así. Me dicen, bueno, pero el cristianismo no es amor, Dios no es amor. ¿Qué pasa? Que si una persona está pensando abortar, entonces Dios no lo ama. Pues vaya un cristianismo el tuyo, ¿no? Yo creo que a mí esa religión no me gusta, porque parece más bien que Dios te va, no sé, a lanzar un trueno o cosas de estas. Y no se trata de eso, pero nosotros tampoco. Tú imagínate que viene alguien a la iglesia y te comenta a ti que tiene problemas de adulterio, que tiene una mujer por fuera del matrimonio y no sabe qué hacer porque tiene sus hijos. ¿Qué le dirías tú? Hombre, o cuando estés con la otra ahora, para que no tengas problema, o no sé, ¿qué le vas a decir? Decídete. No, nosotros no podemos ser tibios en muchos aspectos y en muchas cosas. Y si alguien te llama radical por estas ideas,
Pues alégrate porque Jesús era un hombre radical. Hay una diferencia muy grande entre lo que es ser radical y ser fanático. Y es que el fanático pasa por encima de los demás, llega a matar a los demás por sus ideas, pero el radical muere por las suyas. Jesús murió por sus ideas. Cuando le preguntaron, ¿en realidad eres el Hijo de Dios? Él dijo sí, y sabía que lo iban a crucificar. No era dependiendo de dónde estoy o con quién estoy, digo una cosa o digo otra. Siempre se mantuvo en la verdad. Y no hace falta maltratar a nadie, ni juzgarlo, ni señalarlo por sus ideas. Pero tampoco lo que hacen muchos, y es utilizar el amor de Dios para que nosotros nos podamos amoldar. Si tú te fijas hoy en día en muchos conflictos, la gente dice, mira, lo que hay que hacer en estos casos, que son difíciles y complejos de tratar, es estrecharnos la mano, es convivir, es que tú aceptes las cosas y yo también te dejo a ti que abraces las tuyas. Entonces básicamente lo que le dicen a la iglesia de Jesús es, tú esto no te metas en ello y así vivimos en paz. Tú vives en paz y yo vivo en paz. Y como no vivimos peleando, entonces todos somos amigos. Pero esa no es la posición. Ahora quieren, por ejemplo, que las niñas de 14 años tengan la potestad para abortar, si es su decisión, sin necesidad de los padres. Y ya viendo de alguna manera que eso tiene un trasfondo que viene de otra cosa, eso es algo que la iglesia no puede ver bien. Y no me refiero tal vez a la niña que está sufriendo esa situación, sino me refiero a que nuestra postura tiene que ser una postura basada en la verdad. No porque lo diga yo, sino porque lo dice Jesús, que tenemos que vivir en la verdad. No hay que temer por eso al rechazo de otras personas. Date cuenta que Jesús predicaba a gentiles, predicaba a judíos, y la mayoría le rechazaba, tanto así que terminaron crucificándolo. Entonces, siempre nosotros tenemos que estar a favor de la palabra de Dios. Antes, probablemente la dificultad la teníamos con otras religiones. Parecía que el problema estaba fuera de la iglesia, pero ahora la iglesia tiene muchos problemas dentro. Y si te fijas en una cadena, o has escuchado que la fortaleza de una cadena está en el eslabón más débil, porque cuando algo tira, el eslabón que está débil, vencido, roto, por ahí es donde se rompe la cadena. Y eso genera división en la iglesia. Y la iglesia de Cristo lo que tiene que estar es unida, permanecer unida. Pero para permanecer unida, tú no puedes tener una opinión del aborto y tú otra, y tú otra. Y yo no puedo tener una opinión del adulterio o de los negocios mal habidos que dan dinero que no es honesto, y tú otra, y tú otra. Todos tenemos que estar bajo un mismo sentir. Luego hay cosas que realmente no son importantes. ¿Cómo me he visto? Pues vístete con decoro. Pero que quiera ir con pantalones largos, pantalones cortos, eso no es importante. Lo importante es lo que tiene un significado para tu fe, para tu salvación, para tu relación con Dios. Fíjate, Judas 3:4 dice algo muy importante. Dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Aquí dice que tenemos la necesidad de seguir luchando vigorosamente por la fe, pero no dice la fe que va cambiando por generaciones. La pregunta surgía ahora en el estudio: ¿qué sucede con la palabra de Dios en aquella época y hoy esta, que es otra época? ¿Será que cambiamos la fe, cambiamos la palabra de Dios, la acomodamos a lo que nosotros queremos escuchar? Aquí dice que la fe fue dada una vez a todos los santos y hay que luchar vigorosamente por la fe. Entonces da igual que hayan pasado 2000 años, que hoy seamos más modernos, que tengamos acceso a muchas cosas, la fe sigue intacta, la palabra de Dios sigue intacta.
Y continúa diciendo, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Esto es un problema que ya estaba hace 2000 años. ¿Por qué razón no lo deberíamos tener ahora? Las cosas continúan y la Iglesia tiene que seguir luchando. Y esto no lo menciono porque aquí haya nadie impío, sino porque fíjate que habla de que los impíos que cambian en libertinaje la gracia de Dios. Hay personas, y tristemente dentro de la Iglesia, que se escudan en la gracia de Dios para hacer lo malo. Entonces, oye, yo no sé, por ponerte un ejemplo, yo estoy robando en mi trabajo y yo me justifico diciendo, es que el almacén es muy grande y tienen un montón de cosas, no se van a dar cuenta, porque yo me lleve ahí un par de cosas, ¿qué más da? Entonces, pero Dios me perdona y Dios me ama. Pero la otra semana me vuelvo a llevar más cosas, pero Dios me ama y Dios me perdona y vuelvo y me llevo más cosas. La gracia de Dios no funciona así. La gracia de Dios no es una carta blanca para que nosotros podamos hacer lo que queramos. Vale, he cometido un error, yo me arrepiento y dejo de hacerlo. Entonces ya no estoy en este grupo de los impíos que cambian en libertinaje la gracia de Dios. Y fíjate que este pasaje, que habla de la fe que se encomienda de una vez por todas a los santos, no te dice que defiendas tus creencias, tus ideas, tus conceptos, tus opiniones, lo que tú piensas, sino te está hablando de defender la fe que es en Cristo, que son cosas muy diferentes. Todos tenemos opiniones. Yo tengo opinión respecto de la política, como tú, tengo opiniones respecto de todas las cosas modernas que hay, de los jóvenes, de las fiestas, del aborto, de todo yo tengo opinión. Pero ¿realmente mi opinión importa para salvar el alma de otra persona? Yo creo que no. Porque yo como ser humano puedo estar errado. Pero si no defiendes tus opiniones, sino defiendes la fe, lo que está en las Escrituras, entonces la cosa es muy diferente. Ahora bien, la tercera epístola de Juan, el capítulo 2, el versículo 4, mira lo que dice. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Fíjate en este versículo. Nada produce más gozo que practicar la verdad. Y el mismo apóstol está diciendo que como practica la verdad, un poco antes dice, prosperas espiritualmente. O sea que es una consecuencia de cuando tú practicas la verdad, prosperas espiritualmente, el Señor bendice tu casa, bendice tu trabajo, bendice tus manos, tus dones, tus talentos. El practicar la verdad tiene una bendición implícita. ¿Por qué será que a veces nos quejamos? Es que esto no me sale bien, es que no me va bien, no recibo un ascenso, pero sigo llevándome las cosas del almacén. Tal vez tu jefe no lo ve, te estará riendo de tu jefe, pero Dios sí lo ve. Entonces no te van a ascender, no te van a cambiar de trabajo. Y la historia de la Iglesia, desde que inició hasta hoy, siempre ha tenido una lucha con la verdad. Siempre ha habido una contienda por la verdad. ¿Por qué es verdad o qué no es verdad? ¿A qué nos aferramos? Mira Santiago 4:4, dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y cuando leemos esto, a mí me causa pánico, porque yo, lógicamente, como todos, yo no soy perfecto, y yo no quiero ser enemigo de Dios. Nada más lejos de mi deseo que ser enemigo de Dios. Y esto a mí me produce temor. Pero no te asustes, porque nosotros somos personas que fallamos ocasionalmente, que tenemos dificultades, luchas, aflicciones internas, producto de muchas cosas.
pero no vivimos o no convivimos bajo una situación pecaminosa de forma descarada, eso espero. Entonces, ¿cómo podemos tener tranquilidad? Fíjate lo que dice Colosenses 1, 21 al 23. Dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Antes tú y yo éramos enemigos de Dios, porque no conocíamos a Dios, no conocíamos la verdad, no conocíamos a Jesús. Pero aquí el pasaje dice antes. Ahora dice, pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe. ¿Ves cómo la fe siempre es lo primero que nombra? Porque la fe es la base. Si tú no crees en el Espíritu Santo porque no tienes fe, entonces ¿cómo vas a crecer en el Espíritu? Si no crees en las cosas espirituales, si no crees en Jesús porque no tienes fe, difícilmente vas a progresar. Dice, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Y simplemente para terminar, hay un versículo que nos habla de las iglesias pragmáticas, es decir, de las iglesias prácticas, de aquellas que prefieren no molestar al creyente para que el creyente siga ahí sentado, pero yo no te digo qué es lo que está entorpeciendo tu relación con Dios. Mejor me callo. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. Y esto pasa en muchas iglesias. Yo he visto gente que dice, no, es que yo voy a esa iglesia porque resulta que yo, yo no me he separado, pero tengo otra mujer, pero allí no me dicen nada. O yo voy allí porque allí me profetizan y me adivinan, y a mí eso me gusta. Que me digan qué me va a pasar o qué no me va a pasar, eso está bien. O yo voy allí porque ellos saben que yo tengo un trabajo, pero que yo trabajo en negro, y entonces no me... Pero estaba en otra iglesia que me decían que el adulterio era malísimo, y a mí eso, pues eso me molesta. Entonces cada uno se reúne donde quiere, libremente, pero donde tú tienes que estar firme es en una iglesia donde se predique la verdad de Cristo. Si te molesta, pues intenta que el Señor pueda cambiar esa situación, porque Dios puede cambiarlo todo. Y yo hace unas semanas, a mí me gusta mucho la historia, estaba viendo, porque me gustan los documentales, sobre todo de, por ejemplo, de las conquistas, de los imperios, de una cultura a otra, etc. Y viendo uno de estos episodios, ya bastante recientes, no de cosas muy antiguas, vi el tema de las palomas mensajeras y me causó atención cómo recorren grandes distancias, recorren entre 700 y 1200 kilómetros y siempre llegan al lugar exacto. Y yo me pregunté, digo, pues ¿cómo hará la paloma para llegar al mismo lugar siempre? ¿Cómo la enseñan? Y no es que le den instrucciones a la paloma, lo que pasa es que la paloma siempre vuelve al lugar donde nació, donde se crió, donde tuvo sus polluelos, siempre vuelve al nido. Entonces la paloma tiene un nido y de vez en cuando la van alejando cada vez más para que ella vuelva al lugar donde nació. Y así era que transmitían los mensajes. Y me vino a la mente que muchas veces nosotros somos como esa paloma. Cuando nosotros, antes de conocer a Cristo, teníamos nuestro nido, teníamos allí lo que nos gustaba, el pecado, aquellas cosas que hacíamos y que no teníamos temor de Dios. Y ahora que conocemos al Salvador, eventualmente nuestra carne tiene tendencia hacia ese nido de donde provenimos, pero nosotros fuimos cambiados y lavados por la sangre de Jesús. ¿Cuántas veces en la iglesia no has recordado escenas oscuras de tu vida donde abundaba el pecado? Porque eso no se va o no se va a ir hasta que nosotros no estemos con el Señor.
Mientras tanto, tenemos que batallar en nuestra fe para no volver a ese nido. Y termino con este versículo, que va justamente con esto. Números 11:5 dice: ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Aquí está hablando el pueblo de Dios, después de ser sacado de la esclavitud de Egipto. Y se quejan y dicen: ay, el pescado que comíamos, y puerros y melones, y ahora tenemos solo maná. Así pasa muchas veces con nosotros. Jesús nos dio la salvación y a veces nos quejamos y queremos volver atrás, porque no nos van las cosas como queremos. Y tenemos nostalgia, lloramos lo que hacíamos. Hombre, a mí me iba mejor cuando, cuando no pagaba impuestos, me quedaba más dinero. No añores volver atrás como el pueblo de Israel, a Egipto. Ya fuimos sacados de la esclavitud, eres nuevo. Cuando Satanás susurre a tu oído para que regreses a las ollas de Egipto una vez más a comer de los puerros y de las cebollas, ahí tienes que fortalecerte en la fe y en la verdad. Y si tú sigues los caminos de Jesús, si sigues los pasos de Cristo, vas a tener recompensa, porque el Señor está aquí para que tengas una vida abundante. Que el Señor nos bendiga.